Buenos días, muchachos. Buenos días, doctor. Jackie, ¿me dejas compartir, por favor? ¿Ya se ve la pantalla? Sí, doctor. Bueno, el día de hoy vamos a avanzar otro tema de las enfermedades autoinmunes inflamatorias sistémicas. Nos vamos a referir a la esclerosis sistémica. ¿Ya? Mm, Vamos a hablar de la definición de la esclerosis sistémica, la etiopatología, perdón, la definición, la epidemiología, la etiopatogenia, la fisiopatología, las características clínicas, qué subclínicos hay, cuál es la clasificación, exámenes complementarios que debemos pedir, cómo hacemos el diagnóstico, los criterios de clasificación, el pronóstico y el tratamiento. Entonces, la esclerosis sistémica es una enfermedad crónica, autoinmune, ahora inflamatoria, viene el término, inflamatoria sistémica, de etiología desconocida que causa daño microvascular extenso. Y esto es debido a un excesivo depósito de colágeno, eh, tanto en la piel como en órganos internos. Antes la esclerosis sistémica se llamaba esclerodermia. Ese término ya no se usa, se habla de esclerosis sistémica debido a que no solo hay esclerosis a nivel de la piel, sino también en todos nuestros órganos y sistemas de nuestro organismo. La incidencia es más o menos de 8 a 56. Eh, Gracias, mi amor. Hay 8 a 56 pacientes por millón de habitantes, o sea, es una de las enfermedades menos frecuentes dentro de las enfermedades reumatológicas. Tiene una prevalencia de 38 a 341 por millón y la edad de presentación está entre los 30 y 50 años. Y fíjense, esta es la enfermedad que tiene mayor diferencia entre la relación hombre-mujer. Hay entre 3 y 8 mujeres por un varón. Y en algunos libros están descritos hasta una relación de 15 a 1. O sea, hay 15 mujeres por un varón. Y en todas las enfermedades donde intervenga el sistema inmunológico, siempre hay factores genéticos predisponentes. En todas, en la alergia, en el EPOC, en el asma, en lo que ustedes quieran, donde intervenga el sistema inmunitario, hay factores genéticos predisponentes y factores gatillantes. Dentro de los factores genéticos predisponentes, ya tenemos varios HLA que predisponen a esta enfermedad y algunos factores que no son del tipo HLA, que están en otros genes y esto nos confiere o les confiere a las personas un mayor riesgo de tener enfermedad. Por ejemplo, hay 15 veces más riesgo de tener esclerosis sistémica si un hermano tiene esclerosis sistémica. Entonces, el riesgo familiar es muy alto. Dentro de los factores gatillantes, el factor infeccioso. Sí, hay factores infecciosos como el virus del CMV, hay otros microorganismos
que tienen un epítopo compartido con nuestras secuencias moleculares, o sea, tienen una secuencia molecular parecida a la nuestra. Estos son algunos factores infecciosos. Hay otros factores que no son infecciosos. Entre estos están los derivados del petróleo, están está el sílice, el tabaco también interviene como factor, pero no es tan importante como en la artritis reumatoide el tabaco, pero sí el sílice y los derivados del petróleo. Es más, en España hubo un brote de esclerosis sistémica en relación al uso de un bloqueador solar, un bronceador, y fue un grupo enorme de gente que sufrió esclerosis sistémica luego de aplicarse este bloqueador, obviamente está prohibido. Y algo muy importante en esclerosis es el microquimerismo. Quimera es un animal de la mitología griega con cabeza de león, cuerpo de cabra y cola de dragón. Entonces, a qué llamamos quimerismo o microquimerismo en medicina? Durante durante el embarazo, la madre necesita disminuir su inmunidad para no rechazar a un organismo que es genéticamente mitad igual a ella y la otra mitad de un desconocido genéticamente, al menos genéticamente. Entonces, al bajar la madre su inmunidad, hay paso de células fetales hacia la madre. Y también hay paso de células maternas hacia el niño. Por lo tanto, eh, ese hecho va a determinar de que en edad adulta estos niños puedan tener células maternas. Eso es natural, eso se ve en personas sanas y se ve en personas con esclerosis sistémica. Entonces, no solo el microquimerismo va a ser el que determina el paso o la aparición de la esclerosis sistémica. Les había dicho que es un fenómeno natural que se produce durante el embarazo, durante el aborto y también en la lactancia materna. A través del calostro se pasan células maternas hacia el niño. Eso no es natural, pero cuando la madre baja demasiado su inmunidad, esa carga celular es demasiado grande. Por ejemplo, cuando hay una compatibilidad demasiado alta entre la madre y el feto. Entonces, hay mucho paso de células maternas hacia o de células fetales hacia la madre. Es más difícil que pasen hacia el feto. Entonces, la madre, al estar en ese, vuelvo a repetir, al estar en ese estado de inmunosupresión o una inmunoregulación menos intensa, pasan células fetales hacia su circulación. Y esas van a depositarse en la piel de la mamá y por un factor gatillante, ya sea estos derivados del petróleo, el sílice, infecciones o la suma de estas, van a desencadenar una especie de respuesta inmune de rechazo a un órgano extraño. Como la esclerosis sistémica es muy parecida a, el- a la, a la alteración en la piel que se produce en personas que reciben trasplante de un órgano heterólogo y que producen rechazo eh, inmune celular lento. ¿Les queda claro esto, Fernanda? Sí, doctor, pero es más o menos como una transferencia a través de lo que es el El cordón cordón umbilical, umbilical. eso es normal. Siempre la madre está recibiendo una carga de células fetales que entran a su organismo, circulan y se quedan en todos los órganos, especialmente en la piel. ¿Ya? Y eso se ha detectado mediante técnicas especiales, sobre todo detectando las células
en la madre células fetales de hijos varones, donde es fácil detectar el cromosoma X. Una mujer no tiene por qué tener cromosoma X, pero sí cuando tiene a un bebé varón, ¿ya? Entonces, ese es el microquimerismo. En cuanto a, en cuanto a la fisiopatogenia, existen tres células importantes en el desarrollo o en la génesis de la esclerosis sistémica. Uno es la célula endotelial, dos son las células inmunitarias que están cerca a la piel y tres es el fibroblasto. Estas son las tres células importantes en la fisiopatogenia. Entonces, una vez que se ha desencadenado la autoinmunidad, la célula endotelial se activa y activa tanto a linfocitos B, presenta antígenos al linfocito B, este linfocito B se activa y va a producir anticuerpos, células plasmáticas que van a ir circulando por todo nuestro organismo. A su vez, la célula endotelial, dependiendo del tipo de estímulo, va a ir produciendo actividad del linfocito T, actividad del macrófago tipo M2 y también actividad de la célula dendrítica, que es una célula presentadora de antígeno. Ahí se van a producir una serie de citoquinas, factor de crecimiento tisular beta, interleuquina 13, interleuquina 6, que es muy proinflamatoria, y va a activar el fibroblasto y ese fibroblasto va a activar moléculas que reaccionan con otras células. Y ese fibroblasto activado va a activar al miofibroblasto y a otras células que van a ir depositando colágeno alrededor de los vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos también van a producir ROS, que son moléculas que reaccionan con otras moléculas de otras células y otras células y se va a ir depositando el colágeno. Pero ese depósito de colágeno no es como el depósito de colágeno cuando uno inyecta algún tipo de suplemento, por ejemplo, colágeno, ácido hialurónico, cuando uno coloca en la piel. Lo que hace ese colágeno es unirse a moléculas de adhesión celular como integrinas, como fibrilina. Entonces, fíjense acá, ese colágeno entra dentro de una red y queda atrapado por las moléculas de adhesión y por lo tanto es un depósito duro, denso, adherido a moléculas de adhesión. Y ahí se va produciendo lentamente el engrosamiento de la piel, el engrosamiento del vaso sanguíneo. ¿Les queda claro? En una primera etapa existe un daño microvascular por depósito de ese colágeno, hay infiltrados mononucleares, hay desarrollo de fibrosis lentamente y en etapas tardías existe más depósito de colágeno, ¿ya? Existe una pérdida de células y finalmente existe una atrofia de la piel del paciente con esclerosis sistémica. A los que han hecho práctica conmigo, les he mostrado una esclerosis sistémica en fase edematosa y es un edema de la piel duro, muy duro, no hace fobia. Y eso es lo que les decía, el depósito de colágeno es por depósito de colágeno, también de ácido hialurónico, depósito de glucosamina, de condroitina, etcétera, etcétera. Entonces, y ese depósito se pega a las moléculas de adhesión que son expresadas por las células. Ahora, todos los pacientes con esclerosis sistémica van a tener síntomas variados. Hay gente que tiene una esclerosis sistémica muy grave, rápidamente progresiva, y hay gente que tiene esclerosis sistémica y tiene años de esclerosis sistémica
y hace solo esclerodactilia, un poco de esclerosis en la cara y nunca consulta absolutamente con nada, con nadie. Pero uno tiene que estar atento a la presencia de esclerosis sistémica cuando el paciente presenta, cuando el paciente presenta algunos síntomas. Cuando el paciente presenta síntomas sistémicos. Los síntomas sistémicos es producto de el proceso inflamatorio que tiene el paciente. ¿Cuáles son esos síntomas sistémicos? Fatiga. La fatiga es el agotamiento sin haber hecho ningún tipo de ejercicio. O sea, el paciente está con mucha fatiga, más o menos como algunos de ustedes. Hay baja de peso, esto sobre todo cuando hay muchos síntomas digestivos. Hay dolor difuso, son pacientes que les duele todo, y hay alteraciones en el sueño. Esos son los síntomas sistémicos debido a la presencia de citoquinas proinflamatorias circulantes. Dentro de los síntomas o cambios, uno de los cambios más importantes es el compromiso microvascular. Fíjense, este vaso que poco a poco está recibiendo o está, acá están los fibroblastos y estos fibroblastos están activando el depósito de colágeno en el endotelio, o perdón, la pared del vaso sanguíneo. Y eso poco a poco va a ir depositándose cada vez más, y finalmente va a haber un vaso sanguíneo engrosado, endurecido, con una luz sanguínea disminuida y además un vaso hiperreactivo al frío. Entonces, eh, y este colágeno, les vuelvo a insistir, está adherido por moléculas de adhesión a todos los órganos y tejidos. Los primeros cambios que se producen en la esclerosis sistémica a nivel microvascular, que es prácticamente en todos los pacientes e incluso antes de que haya endurecimiento de piel, son los cambios microvasculares. Esta es una capilaroscopía normal, fíjense, los capilares sanguíneos vistos con el capilaroscopio, que es una especie de lupa, y esto se ve en un paciente con esclerosis sistémica. Estos cambios son en la microvasculatura. Inicialmente se pierde la arquitectura normal, empieza a haber una dilatación del capilar, hay microhemorragias y después se pierde totalmente la arquitectura. Esta es la forma de evolucionar de el daño microvascular. Y ese daño microvascular que va a producir años antes de que haya datos de esclerosis sistémica, muchos pacientes tienen el fenómeno de Raynaud o Raynaud. ¿En qué consiste el fenómeno de Raynaud? No todo cambio en los dedos de la mano son Raynaud. Siempre debe haber una fase isquémica de color blanca, siempre. ¿Sí? Y eso es por el engrosamiento del vaso sanguíneo, y además del engrosamiento tiene que haber esa hiperreactividad vascular al frío. Luego de que algo no le llega sangre, aparece la cianosis, es la etapa azul, y luego se produce la hiperemia reactiva. Ahora esto las tres fases están mezcladas. No es de que primero la fase blanca, luego la azul, luego la roja. A veces en un mismo dedo encontramos las tres fases. Luego tenemos en el compromiso cardíaco, puede haber pericarditis, miocarditis, derrame pericárdico, puede haber infarto agudo de miocardio, puede haber fibrosis del miocardio e insuficiencia cardíaca. Todo lleva a una insuficiencia cardíaca grave que no responde al tratamiento. Dentro de los síntomas cutáneos, fíjense, hay un compromiso de la piel, es la característica prácticamente universal. Ese engrosamiento es de grado variable y hay en la primera etapa ese edema por el proceso inflamatorio.
La piel normal acá hace pliegue y de acuerdo al grado de el D donde uno no puede mover siquiera la piel. Y estas son las áreas que uno debe, ¿qué se llama? Evaluar en un paciente con esclerosis sistémica. Son 17 áreas y uno va poniendo puntaje. El compromiso cutáneo en las primeras etapas, todo el organismo, ya además puede haber, deme un minutito. Aló, les llamo en 15 minutos. Ya, hay prurito, puede haber edema, puede haber hipo o hiperpigmentación, la piel está seca, hay pérdida del vello alrededor de la zona esclerodérmica, hay capilares en los capilares ungueales, hay úlceras interfalángicas y hay calcinosis. La calcinosis son depósitos de calcio muy chiquititos, como del tamaño de la cabeza de un alfiler o un poquito más grandes. Fíjense, acá es una paciente con esclerodermia que está presentando, que se llama prurito. Hay edema en manos, eso es en la fase de hematosa, la piel es brillante, es dura, no hace edema, o perdón, no hace fovea. Hay pérdida de pelo en el área de la esclerodermia. Y además estas úlceras ungueales, fíjense, estas úlceras ungueales son muy dolorosas y no curan. Y esto es una isquemia por el síndrome de Raynaud o el fenómeno de Raynaud. Hay telangiectasias también en la cara, principalmente se ven más fácilmente en la cara, pero hay en cualquier parte de nuestro organismo. ¿Sí? Son telangiectasias duras, más difícilmente hay, mm, ¿qué se llama? Hay ese fenómeno donde uno aprieta y rápidamente se hiperemia. Ya, la calcinosis, fíjense en la punta de los dedos de este paciente, acá, hay estas bolitas son de calcio. ¿Entendido? Ahí están las calcinosis que son muy dolorosas y se abren como la gota. Dentro de los síntomas musculoesqueléticos, el paciente tiene daño en articulaciones tanto pequeñas como grandes, pero no hay no hay gran fenómeno artrítico. Es muy poca la artritis que en general estos pacientes tienen, sino hay un depósito de colágeno, hay un depósito de todas estas sustancias alrededor de la articulación y por lo tanto se produce un frote de los tendones. Los tendones se vuelven duros, rígidos y van retrayéndose y se produce la contractura articular sin que haya mucha artritis. Esa deformación es por retracción y por endurecimiento de toda la cápsula y de todo el aparato periarticular sin mucha inflamación. Dentro de los síntomas, también algo que es importante son las alteraciones digestivas y el más llamativo, y a veces por lo que consultan muchos pacientes, es por el reflujo gastroesofágico. 90% de los pacientes, o sea, es algo muy común que presenten los pacientes, es 90% pueden presentar reflujo gastroesofágico. A nivel de boca también uno ve, estas son las telangiectasias, fíjense en el labio, en la lengua, estas son dilataciones de capilares, como habíamos visto en la capilaroscopía. No pueden abrir la boca, hay pérdida de los dientes y el frenillo es blanco, corto y muy doloroso. ¿Ya? Ahí también puede haber angiodisplasia a nivel del tubo digestivo. Dentro de las manifestaciones pulmonares, tenemos la fibrosis pulmonar que característicamente es en ambas bases, bilateral, simétrica, produce una tos no productiva y muchas veces y va a producir estertores en ambas bases. Otra manifestación pulmonar es la hipertensión pulmonar y el paciente va a tener un soplo en foco pulmonar.
Las manifestaciones renales son extremadamente raras y ahí está la crisis esclerodérmica renal que se produce por una especie de fenómeno de Raynaud a nivel de las, ah, de los, de las arteriolas renales que están engrosadas, se produce un vasoespasmo y no le llega la sangre. Esto generalmente se presenta en pacientes que tienen o que usan corticoides a dosis altas. Entonces, en esclerodermia, una de las indicaciones es no usar mucho corticoide. Tienen que ser dosis muy bajitas. Acá tenemos el esquema donde nos muestra que la zona más afectada son las manos. El fenómeno de Raynaud se presenta casi en todos los pacientes, 90%. La fibrosis de la piel también en más del 90%. Es raro el que no tiene fibrosis en la piel de las manos. Las telangiectasias que hay. Y fíjense, los síntomas gastrointestinales están en el 90%, el reflujo gastroesofágico, mientras que el problema pulmonar es menos frecuente, 40%, casi la mitad de los pacientes, y el problema musculoesquelético, la artropatía, se presenta también junto con la esclerodactilia, ya casi en la mayor parte de los pacientes. Ahora bien, ¿cómo clasificamos cuáles son los subtipos de esclerosis sistémica? Cuando uno ve a un paciente con esclerosis, uno va a decir, ¿es solo esclerodermia o tiene una esclerosis sistémica en todo nuestro sistema o solo es la piel? Y para eso vamos a conocer cuáles son las esclerodermias. Tenemos una forma de morfea, fíjense, acá debajo de los senos, es solo, y en esta zona B del cuello, solo hay esclerodermia en esa zona. Puede ser esa zona acá en la parte abdominal, fíjense muchachos, también hay datos de esclerodermia. Luego tenemos la morfea circunscrita, puede haber en el dorso, en la espalda es muy frecuente. Acá tenemos la esclerodermia lineal o en sable. Fíjense, esta es la frente, estos son los ojos del paciente y es como una línea. Uno a veces ve a un paciente, a alguna persona con una línea en la frente como si se hubiera golpeado o cortado con algo. Esa es una esclerodermia en golpe de sable lineal. Solo es esclerodermia, no es esclerosis sistémica. Tenemos una forma lineal que puede seguir un dermatoma neurológico. Esa forma es mucho más grave. Se produce una atrofia de todo el músculo, de la articulación y produce invalidez, pero solo se produce en la piel, no es una esclerosis sistémica. Cuando hablamos de esclerosis sistémica, cuando hay un componente sistémico y cuando deja de ser esto esclerodermia nada más, cuando tiene anticuerpos positivos. Esta es una forma en gotas, se llama esclerodermia gutata o en gotas. Fíjense que como punteado blanquecino son zonas de engrosamiento y atrofia de la piel. La esclerosis sistémica, hablamos de esclerosis sistémica y hay cuatro formas. La variedad limitada, o sea, tiene un compromiso de piel pequeño, no tan extenso. La difusa, donde existe un compromiso de piel extenso. La esclerosis sistémica sin esclerodermia y la sobreposición de esclerosis sistémica con otra enfermedad del colágeno. ¿Qué característica tiene la forma limitada? Básicamente, el marcador de la esclerosis sistémica limitada es el anticentrómero, se asocia a hipertensión pulmonar y tienen el síndrome de Cres, que es calcinosis, Raynaud, alteraciones en el esófago, telangiectasia y esclerodactilia. ¿Ya? Esta es la que tiene mejor pronóstico, la variedad limitada. Fíjense, acá tenemos un CREST, acá están las calcinosis extensas y tiene las telangiectasias y el compromiso de piel es pequeño. Básicamente es en las manos
un poco en los pies y en el cuello y la cara. La variedad difusa tiene una zona extensa de la piel comprometida y el marcador de, de anticuerpos es el anti-SCL70 y el anti-RNA polimerasa. Ya, el más frecuente es el anti-SCL70 y ese nos da un mal pronóstico. Estos pacientes, los con esclerosis sistémica, variedad difusa, se asocian a fibrosis pulmonar, mientras que la variedad cutánea limitada se asocian a hipertensión pulmonar. Acá tenemos un compromiso extenso de fibrosis pulmonar en la esclerosis sistémica difusa. ¿Cómo va a haber esclerosis sistémica sin esclerodermia? Bueno, estos pacientes no tienen compromiso cutáneo, pero por ejemplo consultan por hipertensión pulmonar y tienen un antinuclear alto. O tienen alteración, van al gastro, el gastro ve que tiene mucho reflujo gastroesofágico, no pasa, no mejora, uno le hace anticuerpos y salen positivos. Por lo tanto, no solo es encontrar el reflujo gastroesofágico y que no tenga esclerodermia, tiene que haber un marcador autoinmune más. Y en el overlap hay pacientes que van a tener, además, por ejemplo, de la esclerosis sistémica, cumplen criterios además de síndrome de Sjögren, por ejemplo, dermatomiositis, etcétera, etcétera. O una vasculitis ANCA positivo que además después desarrolla una esclerosis sistémica. ¿Alguna pregunta hasta acá, Fernanda? No, pero todo claro. ¿Qué marcadores hay? ¿Qué anticuerpos uno debe pedir? Siempre un antinuclear y los marcadores específicos de esclerosis sistémica es la topoisomerasa, el SSL70, les decía que está positivo en la variedad difusa y se asocia a fibrosis pulmonar. Mientras que el anticentrómero C es un kinetocoro o kinetocore, se ve cuando uno ve un antinuclear. Está frecuente también entre un 15 y 40%, se asocia a la variedad limitada y se asocia a hipertensión pulmonar. Estos son los más frecuentes que hay. Otra cosa que se pide, lo que ya les he explicado, uno debe hacer la capiloroscopía en los pacientes que sospecha esclerosis sistémica y hay gente que se dedica a hacer capiloroscopía y es capísima y se dedica a eso y son expertos. Hay talleres de capiloroscopía que duran días en los congresos de reumatología. Ahora, la biopsia de piel no hace diagnóstico de esclerosis sistémica. Uno puede encontrar una esclerosis secundario a una cicatriz o puede ser solo un compromiso cutáneo pequeño. Por lo tanto, la biopsia no está indicada y tampoco se hace la biopsia para el diagnóstico de esclerosis sistémica. Pero como todo cambia en la vida, ahora lo que se está haciendo es biopsia en forma precoz para ver el perfil de qué células se están infiltrando, qué citoquinas son las prevalentes y eso nos va a dirigir a hacer una mejor terapia biológica. O hay gente que, por ejemplo, tiene esta muy inflamatoria, estos se van a beneficiar más de inmunosupresores. Cuando hay una forma difusa con mucha fibrosis, se va a beneficiar más de antifibróticos. Respecto a los criterios de clasificación, se han emitido el 2013, hace más o menos 10 años, y sirven nada más para hacer el diagnóstico de esclerosis sistémica precoz. Entonces, cuando uno tiene una paciente que no sabe bien qué es y quiere ver si realmente es una esclerosis sistémica, utiliza los criterios ACR-EULAR del 2013 que nos sirven para el diagnóstico precoz, pero usualmente es rarísimo de encontrar en estos pacientes. Las formas, les decía en relación al pronóstico, la forma limitada tiene mejor pronóstico,
¿ya? Mientras que la forma difusa con un compromiso extenso de la piel tienen un problema, tienen mal pronóstico y solo la mitad de estos pacientes sobreviven a 10 años. Eso en los mejores centros. En Bolivia, lamentablemente, es muy difícil que sobrevivan los pacientes. Ahora, ¿qué vamos a hacer para el tratamiento? Primero, determinar qué tipo de esclerosis sistémica tiene, si es la difusa, si es la limitada, si es una esclerosis sistémica asociada a otra enfermedad del colágeno o una esclerosis sistémica sin esclerodermia. Hay que ver la severidad, la gravedad, qué órgano además está afectado. No es lo mismo que esté afectado el corazón, el pulmón, a que esté afectado solo el esófago, ¿verdad? ¿Y para qué sirve el tratamiento? Aliviar las molestias, reducir la progresión de la enfermedad y del daño, mantener la actividad del paciente y rehabilitar al paciente. Ahora, ¿cuáles son los blancos terapéuticos? Uno, las células inmunitarias. Para esto vamos a usar inmunosupresores. Tenemos también el endotelio. Para esto vamos a usar antiangiogénicos como el nintedanib y antifibróticos para poder regular lo que es el fibroblasto y la fibrosis. ¿Cuál antifibrótico puro tenemos? La pirfenidona, ¿ya? Hay, por si acaso, en nuestro medio estos medicamentos, menos este, el antiangiogénico, que es bastante costoso. Entonces, ¿en quién vamos a usar una terapia inmunosupresora intensa y rápida? Cuando hay una afectación cutánea difusa grande, cuando el paciente está en fase edematosa, cuando hay una afectación inflamatoria grave con compromiso pulmonar, compromiso muscular extenso, una artritis, una miocarditis o compromiso cardíaco. ¿Ya? Actualmente estos son los medicamentos que más se usan. La ciclofosfamida endovenosa sigue siendo muy buena, la vieja ciclofosfamida. Se puede usar terapia biológica con rituximab, es mejor que el tocilizumab en general para piel. El micofenolato también es muy buen medicamento. Y si uno hace el puntaje de gravedad y de rápida progresión, y vemos que ese paciente va a ir mal, el trasplante de células madre autólogas es la indicación. La única enfermedad en la que el trasplante de médula ósea autóloga está indicada es la esclerosis sistémica y hace poco teníamos ya lista una paciente para un trasplante de médula ósea en la clínica Olivos, que es donde trabajo, y lamentablemente la paciente se perdió de los controles. No hay que olvidarnos que la esclerosis sistémica es una enfermedad devastadora, grave, de mal pronóstico en general. Entonces, uno tiene que tratar de hacer el diagnóstico en forma precoz, evitar la progresión de la enfermedad, porque al final la vida del paciente es realmente un desastre, es muy triste. ¿Ya? Entonces tenemos que ser muy intensivos y rápidos con el inicio de inmunosupresores o de antifibróticos o de antiangiogénicos. Muchas gracias, muchachos. No sé si hay alguna pregunta. Doctor, una consulta. Cuando habla del tratamiento, ¿se le debe dar el tratamiento combinado o se da un tratamiento acorde a la etapa en la que se encuentra? Eh, lo- Algo muy importante es detectar a un paciente que vaya a tener mala progresión. ¿Sí? Que tenga que tenga, por ejemplo, un compromiso cutáneo muy extenso, ¿ya? Que esté en fase de hematosa con gran compromiso, que tenga una afectación inflamatoria pulmonar y que también tenga, por ejemplo, compromiso cardíaco. Y el tratamiento puede ser combinado. Hay varias combinaciones, antiangiogénico con antifibrótico, antiangiogénico con inmunosupresor también. Eso ya es más de especialidad, ¿no? Han visto en el hospital en esta paciente joven que estaba con fibrosis pulmonar sin causa, rápidamente hemos empezado el, el antifibrótico. ¿Alguna pregunta?
Bueno, muchachos, mañana continuamos. Ha sido un gusto. Hasta luego, doctor. Que les vaya bien. Pero, doctor, ¿qué tema veremos mañana? ¿Qué? ¿Qué tema veremos mañana, doctor? Vamos a ver, les voy a dar mañana. Continuamos con enfermedades autoinmunes inflamatorias sistémicas.